Llegamos al panel de la movilidad sostenible. Hace un rato, los que estabais por la mañana, seguro que os habéis quedado, como he hecho yo, con el dato que nos daba Carlos Díaz García, que es el gerente senior de combustibles renovables en Repsol, y es que el transporte es el responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de ese 20%, el 80% proviene del transporte por carretera. Ahí ya podríamos ir viendo, pues, bueno, por sectores, pues, cuáles son los vehículos ligeros, los vehículos transporte, etcétera. Pero, sin duda, estamos hablando de una cantidad muy grande de gases. Por tanto, planes de movilidad sostenible que están ya en marcha, implementados y que podemos consultar en el PNIEC. Pero, claro, ahí empezamos a ver los asteriscos, las cosas, los retos, ¿no? Los desafíos que supone, como por ejemplo, municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener esas zonas centrales limitadas a vehículos contaminantes. Mirado en la línea, hay 69 municipios de más de 50.000 habitantes en España. ¿Cuántos de ellos a día de hoy, y estamos ya en 2024, esta norma empezó en 2023, tienen esas normativas en marcha? ¿Madrid, Barcelona? ¿Alguno más? Poco, ¿no? O sea, es algo que está realmente implementándose a una velocidad pues, bastante baja. Claro, tiene que ver con que hace falta renovar el parque automovilístico, hay que dar un impulso al vehículo eléctrico. Félix, que me manda siempre los informes de ANFAC y desde los medios nosotros miramos con mucha atención, pues el último es de marzo, ¿verdad?, de la electrificación, y la cuota de turismos electrificados en España está en el 12%, que es mucho más que el 4,8 que estaba en 2020, pero es mucho menos que la media europea, que está en el 22,3. Estos son algunos de los datos que seguro van a manejar en el próximo panel, pero ya veis que promete un panel Movilidad Urbana Sostenible moderado por José López Tafall Bascuñana, director general de la Asociación Española de Fabricantes Automóviles y Camiones, ANFAC, con quien les dejo, que seguro que les va a generar mucha atención. A lo mejor, ¿no? Venga, 4. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Y en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar hoy en Civite, que estuve ya el año pasado, lo cual significa que dos opciones, o bien que lo hice bien y gusto, o bien que no había más alternativas. Yo quiero pensarme en que la respuesta es la primera, así que muchas gracias por la confianza. Vamos a tener una mesa redonda que yo creo que es de total actualidad y me gustaría destacar la importancia de los ponentes, porque realmente nos van a dar una visión extraordinaria. Por un lado, a mi izquierda está Alberto Diaza, Head of LCV, o sea, Light Commercial Vehicles, ¿no?, responsable de la unidad de negocio de vehículos comerciales en España y Portugal del grupo Stellantis. En segundo lugar está Carlos Bermúdez, en el medio, el gerente de desarrollo de movilidad eléctrica de Repsol. Y finalmente, José Miguel Aparicio, que es el director general de Audi en Volkswagen Group Distribución España. Entonces, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. El reloj nos marca 1 minuto 50 segundos. Supongo que es un error porque si no la mesa va a tener que ser especialmente sintética, ¿no? Y si la alternativa es 1 hora 50 minutos va a ser demasiado larga. Espero que se corrija y procuraremos meterlo en tiempo. Bueno, el concepto de la mesa es en torno a la movilidad sostenible. La realidad es que la movilidad sostenible siempre ha estado ahí. Siempre ha habido, y desde el lado de la industria, un intento, y cuando miro a la industria me refiero aquí también, por ejemplo, a la industria del refino, ¿no?, un intento por ir evolucionando cada vez a combustibles más limpios y más eficientes. Pero también es verdad que toda esa dinámica se ha acelerado a raíz de que aparece en el centro, yo creo, de toda la política europea el concepto de descarbonización, de transición ecológica, y además se considera que la década de los 20 es la década en la que ese esfuerzo le corresponde hacerlo a la automoción y a la movilidad en general. Se identifica correctamente que las emisiones, la principal fuente emisora es el transporte, que además es bastante resiliente a bajar, en parte porque está ligado a la actividad económica, y la pretensión de la Unión Europea es, por tanto,
forzar una reducción muy importante de las emisiones. Y si bien es cierto que eso lleva a una cierta petición a la oferta, ¿no?, que es quizá la parte en la que estamos aquí hoy sentados, de lo que debe hacer, y a mí me gusta siempre recordar no solo de lo que debe hacer, porque es su compromiso con la sociedad o porque es también su lógica de evolución tecnológica, sino también porque es que además somos el único sector al que si no lo hacemos te multan. Yo me gusta recordarlo. La automoción es el único sector europeo donde la reducción de objetivos se refuerza sobre la base de multas anuales 100 millonarias en euros si las marcas no consiguen no ya fabricar, no ya innovar, no ya producir, sino vender. Es decir, si nosotros no tenemos éxito en venderles a todos y cada uno de ustedes vehículos cero emisiones, de acuerdo con lo que considera la Unión Europea, que son vehículos cero emisiones, que igual no coincide con lo que ustedes piensan, pues a nosotros nos van a multar. Y esto yo creo que marca una presión tremenda sobre un sector y sobre una forma de hacer las cosas, y todo a su vez esto abre la deriva hacia nuevos conceptos de qué es la movilidad, qué debe ser la movilidad sostenible. Nos quedamos simplemente en la reducción de emisiones, de ahí hay gente que avanza a los espacios, a la ocupación del espacio urbano, incluso hay gente que, llevando a la deriva, avanza hacia la inmovilidad como solución para la movilidad del futuro. Es decir, cuanto menos nos movamos, mejor, lo cual es un contrasentido y yo personalmente creo que es un retroceso en lo que es la evolución de la humanidad, pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Entonces, de todo esto se supone que tenemos que hablar hoy. Y yo comenzaría preguntando, hacer una pregunta común a todos, si os parece, seguimos por este orden, que es precisamente cómo desde vuestra óptica veis qué es el concepto, qué es realmente desde vuestra óptica el concepto de movilidad sostenible. ¿Cómo visualiza Stellantis, cómo visualiza Repsol, cómo visualiza el grupo Volkswagen esta idea de movilidad sostenible? Alberto, empezamos por ti. Encantado, muchas gracias por la invitación también, por mi parte. Un placer estar con vosotros. Pues para Stellantis ya lo definió nuestro CEO global en su plan Dare Forward 2030. Nosotros buscamos una movilidad sostenible, conectada y accesible, digamos democratizada. Y esa movilidad sostenible en toda su cadena de valor, desde la materia prima hasta la postventa, pues implica, como tú, Millán, has dicho antes, inversiones milmillonarias. Stellantis ha afrontado ya ese primer paso, esas inversiones milmillonarias. Como sabes, Stellantis tiene 3 plantas de producción en España, 4 en la península ibérica, y es el único fabricante que en cada una de sus plantas produce vehículos 100% eléctricos. Hemos hecho nuestra parte de los deberes, hemos electrificado en la parte de vehículos industriales toda la gama y ya hemos puesto esos vehículos a disposición de los clientes. Sin embargo, como también anticipabais al principio, parece que no van acompasadas las velocidades, ¿no? Ni la parte industrial con la demanda, ni siquiera con la estructura que precisa en los mercados para que la demanda o la compra final del vehículo eléctrico se generalice. Y mucho más en España, que parece ser que vamos a la cola de Europa, con Italia, República Checa y Hungría, ¿verdad? Entonces, no van acompasados los tiempos y esto está generando muchas tensiones en todos los ámbitos, ¿no? El cliente particular lo está sufriendo porque no la tiene todas consigo a la hora de decidir comprar un vehículo. El fabricante pone vehículos en el mercado y tiene miedo a generar stocks que no se venden y que generan grandes pérdidas para los grupos. Y bueno, las distintas medidas que el Gobierno tiene que poner para compasar estos tiempos que decíamos al principio, pues tampoco son tan eficientes ni van a la velocidad esperada, ¿no? La infraestructura no está a la velocidad esperada. Debíamos haber acabado con 45.000 puntos de recarga, si no recuerdo mal, en el 2023 y tenemos poco más de 25 o 30.000 y muchos miles de ellos no funcionan. El sistema MOVE sabemos que no está funcionando bien, está bien en el fondo, pero está mal en la ejecución, no son ayudas directas y la fiscalidad que tenemos hoy en día pues tampoco creo que sea la que necesita la industria en pleno proceso de revolución, ¿no? Necesitamos una fiscalidad que incentive mucho más la movilidad limpia de cero emisiones.
todo esto lo enfoca Stellantis, como te digo, pues con la convicción, y esto es importante decir, la convicción que esto no tiene marcha atrás, que debemos ir hacia una movilidad de cero emisiones, que tenemos ya el compromiso interno en Stellantis en 2030 de reducir un 50% las emisiones globales de CO2 y que a partir de 2030 todas las ventas de Stellantis, a partir de ese momento, sean BEV, vehículo a batería. Y en 2038 lograr la neutralidad en toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta la postventa. Por lo tanto, nuestro compromiso está ahí, creemos firmemente en él. Lo único, tenemos que acompañar a todos los jugadores para que esto se pueda lograr. Gracias. Carlos, ¿cómo lo veis en Repsol, este concepto de movilidad sostenible? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, José, y muchas gracias a la organización de Civitec por la invitación al Congreso. Bueno, a mí lo que me gustaría poner de manifiesto en primer lugar, José, es que Repsol, y aquí creo que se va a entender qué entendemos por movilidad sostenible y qué estamos haciendo nosotros, Repsol como compañía global integrada y multienergética tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía a la sociedad de una forma asequible y respetuosa con el medio ambiente. Se comentaba en la mesa anterior, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Todo esto no es sencillo. Todo esto va a requerir de un modelo en constante evolución, basado por un lado en la innovación y por otro en la tecnología, que nos permita a todos adaptarnos a las necesidades de los clientes, ¿no? Clientes que además cada vez son más conscientes del reto que supone la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. ¿Qué estamos haciendo en Repsol? Pues decía, somos una compañía multienergética y lo que estamos haciendo es suministrar ya una amplia gama de productos para la movilidad en las más de 3.400 estaciones de servicio que tiene nuestra red en España. Productos para la movilidad que van desde los combustibles tradicionales con formulaciones premium, pasando por los combustibles 100% renovables. Repsol ya tiene 180 estaciones de servicio en la península ibérica, España y Portugal, que están suministrando combustibles 100% renovable y nuestro objetivo es terminar el año con 600. También los gases y, por supuesto, la electricidad. En ese ámbito, en el de la movilidad eléctrica, somos actualmente el líder en instalaciones de carga rápida y ultra rápida en estaciones de servicio en España. Si centramos un poquito más el tiro, ya tenemos más de 1.900 puntos de recarga instalados, luego hablaremos de los que están pendientes de activación, y un tercio de la red, más de un tercio de la red de Repsol en España, más de 1.200 estaciones de servicio, ya tienen este tipo de infraestructura de recarga, como decía, de alta potencia, carga rápida y ultra rápida. Pero además lo que estamos haciendo es complementar todo este desarrollo con otras ubicaciones que nos parecen de interés para los usuarios de vehículo eléctrico, alcanzando acuerdos con terceros, como puede ser pues un acuerdo que tenemos con Mercadona para operar los puntos de recarga que tienen sus tiendas en España, la reciente adjudicación de Adif que va a permitir a Repsol instalar, mantener y operar 1.079 puntos de recarga en las 80 principales estaciones ferroviarias del país, etc., ¿no? Entonces, complementar ese desarrollo de red que tenemos en las estaciones de servicio, principalmente ámbito interurbano, corredores, etc., con estas ubicaciones que consideramos que también son de interés para los usuarios de vehículo eléctrico. Muchas gracias, Carlos. José Miguel, Audi. Muy interesante el carácter valiente e innovador de Repsol también. Bueno, yo quería, aparte de agradecer al Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales, dar un saludo a nuestros colegas iberoamericanos que nos están viendo en streaming y que también son hermanos nuestros. Yo creo que movilidad sostenible tiene dos términos. Movilidad, que es sinónimo de libertad, y yo creo que las necesidades de movilidad son crecientes y lo van a seguir siendo. Y creo que ningún planteamiento debería pasar por restringir la libertad de las personas. Y sostenibilidad, que también tiene diferentes dimensiones, porque muchas veces hablamos de sostenibilidad medioambiental, que es crucial, pero también está la sostenibilidad social y económica. El automóvil es muy importante para nuestro país y lo que se haga se tiene que hacer con una transición ordenada que permita que los europeos y los españoles sigamos teniendo un papel muy importante en la fabricación y distribución de productos. La movilidad sostenible no se puede desarrollar desde una sola empresa, un solo grupo. Yo creo que tiene que ser una alianza de empresas. Creo que aquí ANFAC y don José está haciendo una labor fantástica en todo ello, porque creo que es un esfuerzo de sociedad, es un esfuerzo hasta de continente. En nuestro caso, por supuesto, concebimos la sostenibilidad en un sentido global. Por una parte, estamos desarrollando un montón de productos que son eléctricos, híbridos enchufables. También los motores de combustión que estamos lanzando son los más limpios que hemos tenido nunca, pues como lo está haciendo el grupo Stellantis, ¿no? Nuestras fábricas van a ser neutras en CO2 en el 2025, ya tenemos algunas en el caso de Audi.
Nos estamos planteando que los concesionarios, la distribución también se está comprometiendo. En España tenemos los 3 primeros concesionarios que han sido galardonados con el reconocimiento del grupo Volkswagen, ¿no? En este sentido, los concesionarios españoles de nuestra red emiten la mitad de lo que se hace en el conjunto del mundo. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en el reciclado de las baterías, en la certificación de los proveedores. Creo que es una labor absolutamente ingente. Y como estoy de acuerdo con Alberto, en que yo creo que los fabricantes estamos haciendo los deberes. Los fabricantes estamos generando un montón de productos. Yo creo que en España tenemos más de 200 vehículos que se están ofertando eléctricos en este momento. Se están haciendo las inversiones. Las inversiones requieren también de marcos regulatorios claros que permitan tomar decisiones a medio plazo. Y lo que necesitamos es dar ese impulso definitivo, ¿no?, para que los consumidores empiecen a adherirse, ¿no?, de una forma masiva. Y en este sentido vamos con un poquito de retraso. Sí, la verdad es que yo cuando os veo aquí, lo que no reconoce la sociedad es el gran valor que tiene que la oferta esté tan alineada y que tengas a los fabricantes de vehículo comercial, de turismo, también de camiones que no han venido hoy, pero también a las empresas energéticas, y no hay ninguna duda en cuanto a cuál es el camino ni las inversiones que están haciendo, ¿no? Lo curioso es que normalmente la demanda es la que suele estar ajena, ¿no?, a los planes de la política, y al final nos encontramos con que lo que hace falta para animar a la demanda no acaba de llegar. Yo os quiero hacer una pregunta un poco concreta a cada una. Empiezo por ti, José Mayor. Aparte de, siendo como sois una marca premium, y os encontráis también con las necesidades y los requisitos de las zonas de bajas emisiones, ¿no?, y reducción del comportamiento y de las prestaciones de los vehículos, ¿cómo lo estáis aproximando desde Audi para hacer compatible esa presión cada vez mayor y que el cliente también traduce en vuestro posicionamiento? Yo creo que las zonas de bajas emisiones son un buen instrumento. Yo creo que estamos trabajando todos en la dirección de que sean lo más homogéneas posibles. A veces nos cuesta a nuestro país, ¿no?, que la normativa más o menos se parezca de unos sitios a otros. Y aquí tenemos pues una regla de juego que se ha instaurado a nivel nacional, que son las etiquetas medioambientales. Parece que esto ya es algo sobre lo que podemos trabajar todos y que está teniendo una continuidad. Nosotros, por supuesto, estamos adaptando nuestra oferta pues, a este etiquetado y vamos mucho más al fondo de la cuestión, porque creemos que tenemos que pensar en cómo los usuarios en las grandes ciudades tienen que estar utilizando estos productos de una forma eficiente. Tenemos soluciones eficientes de carga doméstica, tenemos soluciones de carga, digamos, en puntos intermedios. Hemos instalado cargadores de alta potencia en nuestros concesionarios, que muchos de ellos están en ciudades. Y luego estamos avanzando mucho en la conectividad de los coches. La conectividad permite pues que los trayectos sean óptimos, la conectividad permite que se encuentren las soluciones mejores dentro de los aparcamientos, dentro de la conexión entre unos coches y otros, ¿no? Como marca premium estamos apostando mucho más, lógicamente, por la movilidad individual. Nuestro rol dentro del grupo va un poco más por ahí. Pero dentro del grupo Volkswagen también se está trabajando, por ejemplo, en implantar shuttles autónomos en las ciudades a partir del año que viene. O estamos trabajando en iniciativas que permiten desarrollar aplicaciones de movilidad con Europcar Mobility Group, donde podamos encontrar soluciones multimodales. Yo creo que hay un amplísimo abanico de iniciativas que son todas ellas necesarias para avanzar en esta dirección. Y afortunadamente la tecnología nos lo permite. Es decir, sí, creo que vivimos en un momento en el que las posibles soluciones de la tecnología digamos, incluso superan a veces la capacidad de imaginarnos el futuro. Carlos, te voy a saltar porque voy a seguir con la zona de bajas emisiones, pero desde otra óptica distinta, ¿no? Que al final las zonas de bajas emisiones afectan a las ciudades grandes y las ciudades se nos olvida que se nos crearon para comerciar, ¿no? Realmente, porque era un sitio donde el mercado fue evolucionando y se consolidó y, por tanto, la circulación de mercancías es crítica. Yo sé que la ciclologística está muy de moda ahora, pero a mí me sigue costando mucho pensar que una ciudad se puede desarrollar sobre la base de un señor tirando una bici con un volquete de 1 tonelada, ¿no?, encima frigorífico. Yo insisto que hay cosas que no acabo de ver. Para eso están los vehículos comerciales y los vehículos que vosotros comercializáis. ¿Cómo enfrentáis, cómo ayudáis desde Stellantis a la logística de última milla a cumplir con los requisitos de descarbonización? Bueno, lo primero que hicimos desde que se pusieron en marcha las zonas de bajas emisiones es ofrecer el producto que demandaban o que eran necesarios para poder hacer este trabajo. Aquí ya no estamos hablando de movilidad o libertad de movimiento, sino estamos hablando de trabajo y de servicio.
Por lo tanto, ya en el año 2022, Stellantis ya tenía una oferta electrificada, completamente electrificada, desde la gama compacta de furgonetas ligeras hasta los furgones grandes de hasta 3.500 kilos con homologación N1, ¿no? Tanto para movimiento de personas como movimiento de mercancías. Entonces, lo primero fue poner un producto a disposición. Para aquel que no podía, o tenía miedo, o tenía dudas, también dimos la opción, a través de nuestras compañías del grupo Free2Move o Leasys, de poder tener acceso a la movilidad limpia en las ciudades por minutos, por horas, por días, por meses, incluso por años, a través de distintas modalidades de renting leasing. También pusimos esto en marcha para no bloquear este servicio. Después dimos un paso más allá, porque tenemos clientes que acometen transformaciones muy importantes en sus vehículos, hablo de vehículos frigoríficos, etcétera, que se ve en la disyuntiva de decir, bueno, no he amortizado todavía una inversión muy importante, pero tengo limitado el acceso. Bueno, pues damos también la opción de hacer un retrofit full electric a batería por un precio muy razonable, estamos hablando de alrededor de 20.000 euros. Es un proceso no de concesionarios de fábrica, es un retrofit integral. Y lo último que hemos puesto en el mercado, ya no hablo de última milla, ahora hablo de esos clientes que necesitan un uso mucho más intensivo, mucho más kilometraje, que necesitan, pues bueno, rangos mucho mayores, por encima de 500 kilómetros y velocidades de recarga, pues como pueda ser un vehículo a combustión, la pila de hidrógeno. Ya comercializamos en Francia y en Alemania, que tienen más infraestructura de hidrógeno, y en España lanzamos ahora, en el segundo trimestre, también la tecnología de hidrógeno en nuestras furgonetas medias y a final de año en los furgones grandes de hasta 3.500 kilos. Por lo tanto, damos esa parte, digamos, de este sudoku complicado, la parte que al jugador fabricante le toca, digamos que está entregada, ¿no? Así que así es como Stellantis afronta esta historia. Gracias. Carlos, me la ha dejado votando Alberto al mencionar el hidrógeno, porque bueno, no deja de ser un vehículo eléctrico, pero es verdad que hay muchas más tecnologías, no solo la tecnología eléctrica, para poder cumplir objetivos. Una cosa es regulatoriamente, pero bueno, está muy abierto el ámbito de posibilidades. ¿Cómo lo veis desde Repsol, que sois además multitecnológicas? Nosotros en Repsol lo tenemos clarísimo. Nosotros abogamos por la neutralidad tecnológica. Pensamos que cualquier alternativa energética para la movilidad que permita reducir las emisiones contaminantes o luchar contra el cambio climático tiene que ser tenida en cuenta. Porque es que además, si no las tenemos en cuenta todas, no seremos capaces de alcanzar los ambiciosos objetivos que tenemos de descarbonización fijados para 2030 y para 2050, porque no existe, como comentaba, una solución única que cubra todas las necesidades de movilidad. Lo que tenemos que darle, y ahí vamos de la mano de los fabricantes, lo que tenemos que darle al cliente, a los usuarios, es todas las alternativas, insisto, que favorezcan la reducción de emisiones y permitan luchar contra el cambio climático y que él escoja la que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Y hablo de todas las tecnologías, no solamente las existentes, sino las que vendrán derivadas de los distintos procesos de I+D. Vamos a ver, nosotros consideramos que tenemos que ser muy ambiciosos con los objetivos, muy ambiciosos, pero muy flexibles con los mecanismos que permiten articular la consecución de esos objetivos. No podemos matar ninguna tecnología, porque bueno, pues puede haber tecnologías que vayan surgiendo que permitan luchar contra ese cambio climático, ¿no? Y al final lo decimos muchas veces, el objetivo claramente tiene que ser prohibir el CO2, no prohibir tecnologías que permitan reducir el CO2. Entonces, totalmente alineado, totalmente alineado. La verdad es que la regulación marca bastante el terreno. Por lo menos a nosotros, sabéis que solamente a la hora de multarnos, solamente computan determinadas tecnologías, sin duda. Y hay otras que hoy todavía no se consideran, pero desde el debate tecnológico afortunadamente va por otro lado. Sí. La demanda, hablemos un minuto de la demanda, porque este es un proceso muy impulsado desde la oferta, desde la administración, y siempre es mucho más fácil regular a una oferta, a una empresa, que animar al ciudadano, ¿no? Y yo creo que parte del problema que tenemos ahora de plazos es el desacople entre, lo habéis mencionado además, entre lo que es la realidad de la oferta, que ya está lanzada, y la realidad del mercado, donde
cada uno de nosotros tenemos nuestras propias necesidades, ¿no? Yo sí me pregunto, José Miguel, empezamos por ti. ¿Tus clientes cómo los ves? ¿Cómo reaccionan a este reto y cómo están segmentados? O, en fin, ¿cuál es vuestra Yo creo que visión? estamos viviendo algo que se vive cada muchísimos años, que es un cambio de paradigma tecnológico, y eso tiene unas resistencias psicológicas gigantescas. Para un cliente, dar un paso hacia la electromovilidad es muy difícil. Entonces necesitamos también incentivos mayúsculos. Tenemos el ejemplo de los países en los que esto ha funcionado. Tenemos el ejemplo de Portugal, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y básicamente lo que necesitamos es un pacto social, un pacto de nuestras autoridades en las cuales no existan dudas acerca de que tenemos que avanzar hacia la electromovilidad y que tenemos que proporcionar los incentivos suficientes para ello. Y además articularlo de forma eficiente. Antes lo mencionaba también Alberto, los programas que tenemos tienen presupuesto, pero no son eficientes. Y es que tenemos una disgregación del mercado. Hemos propuesto pues una reforma de la fiscalidad que yo creo que es inteligente, que se puede llevar a cabo. Pero lo que necesitamos, sin lugar a dudas, es un mensaje potentísimo a la sociedad de movilización, y esto tiene que transmitirse en beneficios tangibles para los consumidores. A largo plazo, la electromovilidad probablemente será la opción más económica. El avance de la química de las baterías y la evolución del coste de producción del kilovatio seguramente hará que se crucen las dos curvas. Hasta que eso llegue, necesitamos impulsos importantes. Y claro, esto muchas veces requiere de una visión a largo plazo y una visión que no se vaya desplazando constantemente, que no se mueva, que escuche al sector. Yo creo que la infraestructura es un elemento que está claro, los incentivos también. Y por otra parte, el dar un mensaje a los consumidores, digamos, contundente. En el caso de Noruega, en principios de los años 2000, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para dar un mensaje a la ciudadanía que era algo que cualquier español entiende. Y es que dijeron los partidos, aquel que se compre un coche de combustión va a pagar los impuestos, no solo los suyos, sino los del que se compre un coche eléctrico. Y ese mensaje a la ciudadanía noruega, que son escandinavos pero no son tan distintos, le llegó meridianamente claro, ¿no? Y como os decía antes, también se ve en el caso de Portugal. Entonces, hacen falta actuaciones determinadas. En España se están matriculando en este año un 4,7% de coches eléctricos, puramente eléctricos. No hemos avanzado con respecto al año pasado. El parque automovilístico lo constituyen los vehículos matriculados en 20 años. Este año vamos a quitar un año vamos a quitar un año de hace 20 y vamos a poner un año con el 5% de coches eléctricos. Para que esto tenga un efecto tangible, real, en una curva de emisiones de CO2, hace falta ir muchísimo más rápido. Y yo creo que ese es el pacto y el consenso que tenemos que adquirir todos. Carlos, vosotros que tenéis distintos tipos de clientes también, ¿cuál es vuestra visión del mercado? ¿Cómo reacciona? Bueno, yo creo que el cliente efectivamente en esta transición está un poco perdido. A todos nos hacen preguntas todos los días, qué vehículo me compro, qué tecnología uso, etcétera, ¿no? Entonces hace falta pues, mensajes claros, certidumbre, etcétera, ¿no? Si centramos el tiro un poco en la movilidad eléctrica, también lo comentaba, bueno, pues yo aquí diferenciaría como 3 grandes bloques, ¿no? Actualmente, bueno, pues oye, pues el precio de adquisición de un vehículo eléctrico es sensiblemente más caro que su homólogo de combustión, también lo comentaba, porque el porcentaje, o sea, el coste de la batería todavía representa un porcentaje relevante del precio total, ¿no? Pero ahí están las ayudas, que también estoy de acuerdo, que están bien en el fondo, pero no en las formas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese MOVES 3 tiene que seguir avanzando para minimizar ese primer problema que decía. El segundo, los usuarios tienen muchas dudas. Oye, ¿puedo montarme un punto de recarga en casa? No, ¿esto es legal? Bueno, oye, pues desde hace muchos años que cambió la ley de propiedad horizontal, puedes montarlo simplemente con informar a la comunidad de propietarios, presidente o administrador de la comunidad, informas y lo montas. Y el tercero sería la infraestructura de recarga de acceso público. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no todos tenemos la posibilidad de tener un aparcamiento debajo de nuestra vivienda. De hecho, pues ya sabéis que aproximadamente el 70% de los vehículos en España pues duermen en la calle. Entonces, el desarrollo de esa infraestructura de recarga de calidad de acceso público es fundamental y lamentablemente a día de hoy pues tenemos las trabas que tenemos y todo esto está retrasando la activación de los puntos de recarga. ¿Cómo lo estamos haciendo en Repsol? Bueno, pues oye, el objetivo es garantizar la movilidad de los usuarios en general, poniendo al cliente en el centro y en la movilidad eléctrica ese suministro de energía para el usuario de vehículo eléctrico, ya sea en casa,
en la empresa o en ámbito público, con una solución integral para cargar dentro y fuera de casa y todo articulado a través pues, de Wilet, ¿no? De la aplicación líder de movilidad en España con 7,7 millones de usuarios. Entonces, pero hay que lanzar mensajes claros y minimizar todas estas trabas y estas barreras. Alberto, en tu caso, tus clientes son algo diferentes, porque además a todo el mundo le gusta presumir de coche, pero presumir de furgoneta cuesta más porque la furgoneta vale para trabajar. Entonces, cuando alguien va a comprarse una furgoneta o un furgón, lo que busca es el coste total de operación de ese vehículo y cómo le deja posicionado en el mercado. Entonces, tu demanda es diferente. ¿Cómo reacciona a este proceso? Correcto. En la voz de nuestros clientes hay dos asuntos que les preocupan, es lo que ellos dicen, ¿no? Les preguntamos cuando deciden comprar un vehículo y no compran un vehículo eléctrico, le preguntamos por qué. Porque ha decidido por un vehículo de combustión. Y son dos los temas que les preocupan. El primero es la infraestructura de recarga, el segundo es el precio. Estos son los dos temas que frenan, ¿no? El primero, creo que mis compañeros ya han comentado sobre el tema. Hay que trabajar, vamos con retraso. Repsol es un gigante que tenerlo es una garantía de futuro y de presente. Ahora la Administración tiene que facilitar todo el proceso burocrático para dar esos permisos de una manera mucho más rápida y conseguir no solamente esos puntos de recarga en tiempo, sino de alta potencia y con la capilaridad que precisa un mercado como el nuestro, que es grande y está muy disperso, ¿no? Las poblaciones están muy dispersas y necesitamos muchos puntos de recarga. Luego tenemos el coste, ¿no? Nuestro CEO global decía que él buscaba una movilidad eléctrica democratizada, ¿no? Accesible para todos y evitar una fractura social en este tema, ¿no? Es verdad, si analizamos la demanda más en vehículos, turismos, que las marcas premium tienen mucha más penetración en la movilidad eléctrica que las marcas generalistas. Y esto obviamente afecta directamente al poder adquisitivo de las personas. En cuanto a la movilidad eléctrica para las empresas, como tú bien has dicho, la historia se llama TCO, Total Cost of Ownership o coste de propiedad. No hay que hablar del coste de adquisición. El coste de adquisición efectivamente es más elevado en un vehículo eléctrico. Pero a más dotamos amortizaciones temporales, mayor reducimos el coste de propiedad. Claramente el consumo es uno de ellos y el más importante. Estamos hablando de ahorros en uso intensivo alrededor del 80%, es un ahorro muy importante. Estamos hablando de ahorros en postventa de más del 35%. Estamos hablando de ahorros fiscales y más que deberían de venir. Todo esto, si lo ponemos, si lo sumamos y lo transferimos en el tiempo, nos daremos cuenta que no es una inversión para nada errónea para el profesional, al revés, es una inversión muy rentable. La siguiente pregunta es, bueno, sí, pero hay unas baterías que son muy costosas y que tienen una vida útil. Nosotros estamos dando ahora, como la mayoría de los fabricantes, 8 años, 160.000 kilómetros, con una utilidad al mínimo del 70% de la batería. Bueno, hay una economía circular, hay un proceso de reciclaje que nos va a garantizar un valor ahí y también, y con esto termino, tenemos que pensar que hoy la compra por adquisición, por lo menos en los vehículos industriales, es un peso muy limitado, la mayoría es renting leasing y en las cuotas está metida esa amortización. Por lo tanto, hagamos números y nos daremos cuenta que no hay que tener miedo al vehículo eléctrico. Perfecto. Bueno, se supone que nos quedan 2 minutos 20. Me dijeron antes que teníamos un poquito de margen porque los de antes ya se habían cogido el margen. Entonces, procuraremos cogernos medio margen que el de antes, pero un poquito. Os voy a pedir sintéticamente, ¿vale? Si tuviéramos que identificar 2 barreras que tendríamos que quitar a corto plazo, ¿no? O 2 medidas que pensáis que son necesarias a corto plazo para cambiar la pendiente de esta curva, ¿no? y conseguir que sea un poquito más vertical en cada uno de vuestros ámbitos, ¿qué propondríais? Carlos, por ti, que estás en medio. Bueno, pues yo... Lo decimos muchas veces, pero en el ámbito de la movilidad eléctrica lo que no nos parece razonable es lo que se tarda en activar un punto de recarga en España. Nosotros, y hablo de nuestro ejemplo concreto, tenemos 432 días de media, es decir, casi 15 meses de media en activar un punto de recarga de baja tensión cuando la ejecución de la obra son 3-4 semanas. Y eso tiene un grave perjuicio para los operadores,
pero también para los usuarios que están viendo un punto de recarga debajo de su casa en una estación de servicio Repsol, por ejemplo, y un mes, y otro mes, y otro mes fuera de servicio, bueno, por esos trámites que están pendientes por parte de terceros, ¿no? Se han hecho muchas cosas bien, declaraciones responsables para obtención de licencias, municipales, por parte de la Dirección General de Carreteras. Todo esto a nosotros en concreto nos permite, bueno, pues oye, en los últimos 45 días hemos activado 60 puntos de recarga, en los últimos meses estamos activando uno al día, pero insisto, no nos parece razonable estar 15 meses de media para activar un punto de recarga. Y si queremos conseguir los objetivos del PNIEC, esos 5,5 millones de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta el parque actual, tenemos que matricular en los próximos 7 años 700.000 vehículos eléctricos cada año. Si a eso le sumamos lo que comentaba anteriormente, que el 70% de los vehículos duermen en la calle, la infraestructura de recarga de acceso público es fundamental, y minimizar todos estos trámites a nivel de las condiciones técnico-económicas con la distribuidora, del entronque, legalización en industria, etcétera, etcétera, bueno, o se minimizan, flexibilizan y desaparecen todos esos trámites y barreras, o el vehículo eléctrico no penetrará con, bueno, pues con la rapidez que lo haría desde la óptica de la infraestructura de recarga si minimizamos todo esto, ¿no? Entonces, es fundamental minimizar todos esos trámites. Alberto. Infraestructura de recarga, sin duda. Miremos a Portugal, vecino nuestro. Ellos apostaron antes que nosotros, el gobierno portugués, en una infraestructura moderna y bajo una plataforma informativa única. La tienen y ahí está la penetración. 2, sistemas de ayuda al cliente particular y profesional a la compra de vehículos cero emisiones con un plan eficaz y eficiente. Simplemente aprendamos de la experiencia, nada más. Bueno, abundando un poquillo en esto, incentivos económicos que sean potentes, que sean sencillos de comprender, que sean eficientes, que sean estables y que generen un marco para que nadie se cuestione que tenemos que ir en este camino. Muy bien. Pues comunico una cosa. Quedan 35 segundos. Esta industria no solamente es el invento del just in time, sino que lo aplica incluso hasta en las mesas redondas. Creo que es algo que hay que agradecer porque no pasa prácticamente nunca. Yo os tengo que dar las gracias a los tres. Creo que hay un montón de información y de ideas. Están todas, la verdad es que están todas. Ha dicho José Miguel, esto es un cambio tecnológico, pero es un cambio estructural, es un cambio conceptual. Tiene que ser un cambio, también tú decías, para todos. Decía Alberto, este cambio no puede llegar solamente a una capa de la población o a unas actividades. Tiene que respetar la neutralidad tecnológica. Hay propuestas muy concretas que hemos dicho entre todos y que todos compartimos, además. Y yo me lanzaría 2 mensajes, ¿no? Primero, escuchar a la oferta, escuchar a los que estamos lanzando el producto, innovando, que son los que conocemos al cliente. El regulador fija las condiciones, dejándonos a nosotros dar ideas de cómo cumplirlas para que el plazo tenga lugar. Y segundo, una sugerencia. Podemos empezar poniendo en las carreteras las señales de electrolineras que hace ya 2 años que aprobó la DGT y que desde entonces no hemos visto ninguno, porque yo creo que no hay ni una sola puesta en toda España. Mira que es un país grande. Pues a ver si poco a poco, tacita a tacita, con cosas de estas, al menos conseguimos ir animando a la demanda, porque la oferta no puede estar más involucrada. Muchas gracias a todos y por la invitación. Muchas gracias.